Bienvenidos a todos, buenas tardes. Le damos las gracias por estar presente en una nueva charla en el Instituto Superior de Formación Docente número 1, Abuela de Plaza de Mayo. Para mí es un honor enorme, un gustazo hoy poder escuchar a Magdalena Moreno, especialista en educación sexual integral, específicamente en geografía, que es el área que convoca en el día de la fecha. Gracias Magdalena por estar con nosotros, por tu tiempo, por tu dedicación, por toda la paciencia que nos tuviste durante todos estos días, me tuviste en particular, con idas y vueltas de solicitudes y demás cuestiones. Les cuento que Magdalena Moreno, no sabe que yo voy a decir esto, acaba de lanzar su libro junto a Cecilia Mastro Lorenzo. Es un libro publicado hace poquito, que salió menos de un mes, ¿no es cierto? Geografía y Educación Sexual Integral. Ese libro nos interpela y dan algunas pistas a fin de poder abordar la ESI en el área de ciencias sociales. La felicitamos de corazón por este emprendimiento. Bienvenido emprendimiento, porque la realidad es que estábamos necesitando de este material para poder llevarlo a las aulas. Así que bueno, les voy a pasar la palabra a Gabriel, que nos va a contar quién es Magdalena Moreno desde la formalidad, ¿no es cierto? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a estos hermosos espacios que hacemos en el UNO, que nos ayudan un montón a achicar las distancias de, bueno, ya hace más de un año no poder estar juntos. Y bueno, Magdalena Moreno es profesora en enseñanza media y superior en geografía de la UBA, especialista docente en nivel superior en educación sexual integral en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y doctoranda en geografía de la UBA. Es becaria doctoral del CONICET. Ha publicado artículos científicos sobre geografía de género y de las sexualidades y ha participado en congresos académicos en diferentes países del mundo. Es docente de seminarios de geografía y ESI en diferentes instituciones terciarias y universitarias y capacitadora en ESI para docentes de nivel primario y secundario. Además, ha desarrollado el Mapa Mundial Interactivo de las Geografías de las Sexualidades junto a Cambalache Cooperativa Geográfica. Bienvenida Magdalena, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por tamaña presentación y por esas palabras tan lindas. Para mí es un placer estar acá en este Instituto Superior de Formación Docente, Abuelas de Plaza de Mayo, esta semana además muy conmovidas, ¿no? Es como de algún modo un homenaje que intentamos hacer en esta idea de renovar el pensamiento y la práctica que tenían los 30.000, entonces, bueno, la verdad es que estoy muy agradecida y estoy muy conmovida y, bueno, y compartirles algunas ideas. No sé si ya puedo empezar a compartir la pantalla. Es solo para ordenar un poquito algunas ideas que tenía ganas de poner hoy para que discutamos, para que pensemos en conjunto. Quienes están del otro lado ahí de YouTube escuchando. La propuesta es que podamos pensar en un comienzo un poco cuál es el planteo que hace la Ley de Educación Sexual Integral, que ya tiene bastantes años desde que se sancionó, a un modo muy general para después poder pensar la geografía desde esa perspectiva. En este sentido, lo primero que me parece interesante plantear o que pensemos tiene que ver con pensar cuáles son los enfoques de la enseñanza de la sexualidad. Graciela Morgade hace una distinción que ustedes pueden ver ahí en la presentación. Yo no me voy a detener en describir cada uno, pero sí me parece importante que quienes somos docentes o quienes están estudiando para ser docentes, y en realidad la sociedad en general, podamos revisar qué modelo de educación sexual recibimos. Por ejemplo, si recibimos un modelo de educación sexual biologicista y moralizante, esta idea de, bueno, la sexualidad se reduce
a lo anatómico, a la reproducción, a la genitalidad. Entonces aparecían esas charlas siempre en sexto o séptimo grado y en la mitad de la secundaria a contarnos que determinados cuerpos iban a menstruar y que entonces a partir de allí era posible un embarazo, y cómo después venía la charla en el nivel secundario de cómo evitar esos embarazos porque de ninguna manera iban a ser deseados, y que de este modo también se incluía dentro de un modelo moralizante de educación sexual integral, porque nos decían qué estaba bien y qué estaba mal, qué era lo deseado y qué era lo no deseado, vinculado a una sexualidad muy restringida a lo biológico. Y si revisamos, yo creo que gran parte de las personas, incluso sancionadas en la ley ESI, se sigue reproduciendo este modelo, sigue siendo un modelo hegemónico, por más que desde muchos lugares, por suerte, también se va revisando, pero generalmente pasamos por esa educación secundaria y primaria también, pensando que bueno, que eso es lo que me están enseñando y que eso es lo que está bien, lo que es correcto, lo que está validado científicamente. Y después, si nosotros no hacemos un ejercicio de reflexión sobre nuestra propia práctica y sobre lo que aprendimos y sobre la concepción que tenemos de sexualidad, rápidamente la vamos a reproducir. Es decir, es necesario, para abordar la ESI o para abordar la enseñanza en general, diría, pero hoy enfoquémonos en la ESI, poder hacer una revisión de cuáles son nuestros supuestos y en base a qué están armados esos supuestos. ¿Tienen una mirada patriarcal? ¿Tienen una mirada que piensa a la sexualidad de manera integral? Yo creo que si no hacemos esa revisión, es como muy difícil llevar de manera comprometida a la práctica la educación sexual integral. Así que les invito, les dejo planteada una primera pregunta que tiene que ver con esto. ¿Qué nos enseñaron cuando éramos más chiques en la escuela primaria y secundaria acerca de la sexualidad? ¿Quién era? ¿De qué manera nos enseñaban? ¿Qué mensajes estaban por detrás? Y si eso no es lo que plantea la educación sexual integral, que tiene que ver con un modelo mucho más novedoso y que a través de la sanción 26.150 en el año 2006, lo que va a plantear la ley es que todos los educandos, está planteado así en masculino, tienen el derecho a recibir educación sexual desde una perspectiva integral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la sexualidad no va a estar simplificada a lo biológico, sino que la sexualidad va a ser pensada en términos integrales. Entonces va a incorporar los aspectos biológicos, por supuesto, pero también los psicológicos, los éticos, los sociales, ¿sí? Los culturales. Es decir, una mirada mucho más amplia sobre la sexualidad, que la saca, o sea, la deja un poco en la biología, pero también la amplía, digamos. Y es ahí en donde vamos a ver después, la geografía va a poder hacer un aporte específico, pensando la espacialidad, ¿no? La territorialidad, si se quiere, de la educación sexual integral. Pero antes de pensarlo desde la geo, lo que quería era, a modo muy introductorio, pero plantear estos objetivos que plantea la ley ESI para conocer primero como cuál es el marco normativo sobre el cual nos podemos respaldar, y además, ¿qué es lo que dicen estas normativas? Que lo que hacen es poner en juego cuáles son los derechos que como docentes o futuros docentes tenemos que garantizar y que no podemos vulnerar. En ese sentido, los objetivos de la Ley de Educación Sexual Integral proponen incorporar esta mirada dentro de las propuestas educativas y que no sean, digamos, un momento único, una jornada ESI que se hace una vez y listo, queda acotado a eso, sino que sea una perspectiva, una educación que esté cruzando absolutamente todo lo que tiene que ver con lo escolar. No solo los contenidos curriculares, que vamos a verlos específicamente para geografía dentro de un ratito, sino también cómo se organiza el espacio de la escuela, cómo están organizados de manera interdisciplinar los contenidos, cuál es el diálogo con el resto de la comunidad educativa, que no necesariamente va todos los días a esa escuela. Sí, o sea, es una mirada integral en términos de que la sexualidad se piensa de manera integral, pero también porque amplía el panorama y nos permite pensar, bueno,
la sexualidad nos atraviesa todo el tiempo, en todos los lugares, y en la escuela también. Volviendo un poco a esta pregunta de qué educación recibimos, si nosotros pensamos, había cuestiones bien normativas, que en algunas escuelas sigue ocurriendo, que tiene que ver, por ejemplo, con formar filas de nenes y de nenas. Un baño de nenes, un baño de nenas. Bueno, ahí, ¿qué mensaje nos están enseñando sin decirlo explícitamente? Bueno, en este mundo hay posibilidad de ser nena o ser posibilidad de ser nene. Y las nenas tienen un determinado cuerpo y los nenes tienen otro determinado cuerpo. Así, a simple vista, eso ya no da la posibilidad a, o sea, pensarlo en términos tan binarios, no da la posibilidad a las identidades trans. A pensar mujeres que tienen pene y hombres trans que tienen útero, por ejemplo. Si pensamos la disposición de los baños también, por ejemplo. ¿Por qué traigo estos ejemplos? Para que seamos también conscientes o nos podamos preguntar qué ocurre con la disposición espacial de la escuela, en términos más de arquitectura, no espacial de geografía, y en relación a cómo organizamos a todos los grupos, por ejemplo, que van a las escuelas, porque allí también se está teniendo una mirada específica sobre la sexualidad, y que si no hacemos este ejercicio de revisarla, posiblemente caigamos en estas miradas binarias, que es justamente lo que la Ley de Educación Sexual Integral viene a cuestionar o digamos, a romper, a proponer otra perspectiva. A su vez, hay algo que me parece muy importante y que para geografía también nos va a servir mucho, en verdad para todas las ciencias sociales, que tiene que ver con que la transmisión de los conocimientos que hagamos tienen que ser pertinentes, precisos, confiables y actualizados. Es decir, que tengan una referencia a los conocimientos científicos. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo no puedo ir al aula, lo voy a decir en términos muy simples, yo no puedo ir al aula a decir lo que yo creo que está bien o está mal en relación a la sexualidad, con mis creencias y con mis supuestos. Los conocimientos que yo tengo que enseñar tienen que ser precisos y confiables y estar actualizados. Por ejemplo, yo no puedo entrar al aula y decir que el espermatozoide atraviesa la porcelana y que por eso no sé qué, como hemos escuchado en el Poder Legislativo, ¿no? Bueno, yo no puedo ir al aula y decir lo que a mí se me cante. No lo puedo hacer, si ustedes lo piensan, con ningún contenido curricular, ¿no? Yo en geografía, no sé, no entro a una clase de geografía y empiezo a hablar de si el cielo está muy nublado o no, o de si ayer ganó River o Boca o Racing, no sé. No hablo de lo que quiera. Hay cierta, digamos, si bien por supuesto hay libertades, también está determinado, bueno, sobre qué contenidos se va a hablar en cada materia, en cada asignatura. Bueno, con la ESI ocurre lo mismo. No puedo decir lo que según mis valores es correcto o no, o según mis creencias religiosas, astrológicas, lo que se quiere, ¿sí? Sino que tienen que ser conocimientos precisos, confiables y actualizados. Y esto nos va a servir mucho porque es en la disciplina geográfica, científica, académica, de donde las docentes nos podemos agarrar, o futuros docentes, podemos tomar esos conocimientos que son confiables y que están actualizados. A su vez, la ESI lo que va a proponer es, bueno, tener actitudes responsables ante la sexualidad, procurar igualdad de trato, digamos, tratar de esas desigualdades que sabemos que existen por cuestiones de género, desigualdades que se vuelven jerarquías, bueno, tratar de ir cambiando esas actitudes y esas concepciones. Como para que sepan, por quienes no lo conozcan, la ley ESI creó el Programa Nacional de ESI, que si se está viendo la presentación como creo que está ocurriendo, ahí tienen las imágenes de los cuadernillos de ESI de educación secundaria, entre algunos que elegí, si pueden entrar al enlace de argentina.gov.ar/educación/ESI, van a encontrar muchísimo material sobre la ESI. Vamos a ver, sin embargo, que este material escasamente, por no decir nulamente, incorpora la mirada geográfica o espacial. Por eso también un poco esa necesidad de crear junto a Cecilia, como decían en la presentación, un libro específico para pensar a la geografía. Más allá de esta crítica, si se quiere, les recomiendo que entren en ese sitio web porque ya hay muchísimo material
que tal vez no sirve para quienes son docentes de geo o van a hacerlo directamente, pero puede dar ideas también, ¿no? De qué decir. Y para quienes están estudiando, no sé, el profesorado de historia, por ejemplo, les va a servir un montón. Otra cuestión rapidito para plantear sobre la ESI y más en general tiene que ver con cómo propone la ley ESI abordar esta educación sexual integral en las escuelas. Y lo propone a través de 5 ejes, que son los que ustedes pueden leer allí. Reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo y la salud. Me interesa concentrarnos hoy, por una cuestión de tiempo, en los 2 primeros, y que desde la geografía van a ver que es como, ahora puede ser que parezca como muy alejado, pero que espero que al final de esta conversación parezca mucho más cercano y mucho más sencillo de resolver esto de cómo llevar la ESI o cómo implementar la ESI a nuestras clases o futuras clases de geografía. En relación a lo que tiene que ver con reconocer la perspectiva de género, bueno, aquí podríamos hablar muchísimo, pero lo que me interesa es dejar planteadas algunas cuestiones. Primero, pensar que el género es una categoría relacional. ¿Qué significa esto? Que pone en relación. ¿Qué cosas? Bueno, a las personas, nos pone en relación. Es decir, hablar de género no es hablar de mujeres, simplemente. ¿Sí? Si estamos hablando de mujeres, nos quedamos con una parte de las múltiples relaciones que se pueden hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no hay que hablar de mujeres o que los proyectos que lo que hacen es valorar a ciertas mujeres que llegan a determinados lugares para ponerlos modelos, ¿no sirven? No, para nada. Por supuesto que sirven y son muy valiosos, y a la hora de dar clases también nos sirve para mostrar diversos ejemplos en donde las mujeres pueden desarrollarse o van ganando distintos espacios. Pero la ESI nos va a plantear que no es solo eso, ¿sí? Entonces, al hablar de género o al reconocer una educación sexual integral desde la perspectiva de género, en lo que estamos pensando es en poder pensar cómo se estructura, cómo se organiza la sociedad en tanto género, en relaciones de género. Entonces también podemos tratar, cuando hablamos de la ESI en la escuela, cuestiones vinculadas, por ejemplo, a las masculinidades, ¿sí? Que ahora empieza a estar un poquito más en boga. Y también pensar cómo se construyen esos géneros a lo largo de la historia y en los diferentes países. Eso también nos va a permitir reconocer que esta mirada binaria que muchas veces se tiene es, la verdad, que exclusiva de determinadas sociedades en determinado momento histórico, pero que hay muchas sociedades contemporáneas en donde eso no es así. De hecho, la nuestra intentamos que no sea así. Un segundo eje que tiene que ver con respetar la diversidad y que me parece importantísimo al menos mencionarlo, aunque sea rápidamente, pero que tiene que ver con reconocer que somos diversos. ¿Esto quiere decir que en la diversidad somos todos iguales? No, para nada. Pero lo que quiere decir es que en esa diversidad de identidades de género, por ejemplo, o de capacidades corporales que tenemos, bueno, sigue habiendo en esa diversidad diferentes jerarquías. Hay desigualdades, hay opresiones, hay violencias. Es decir, reconocer que cada quien puede elegir, por ejemplo, su identidad de género, no quiere decir que entonces, bueno, no hay violencia, cada uno es lo que quiere ser y está todo bien en el mundo. No. Decidir tener una determinada identidad de género conlleva un montón de violencias, que ahora después con ejemplos más concretos de geografía los vamos a ver, pero sí es importante respetar y reconocer su existencia, no negarla, no pensar que solamente hay identidades cisgénero. Las identidades cisgénero son aquellas personas que se reconocen con la misma identidad que les asignó el sistema médico cuando nacieron a partir de la lectura de la genitalía que hicieron. Por ejemplo, yo soy una mujer cisgénero. ¿Por qué? Porque cuando yo nací, leyeron mi cuerpo y el sistema médico me dijo, es una nena. Me anotaron como mujer. Bueno, mi identidad de género autopercibida es la de mujer, entonces soy una mujer cisgénero. Si mi identidad de género no se correspondiese con esa elección que hizo el sistema médico, que nadie nos preguntó cuando somos niñas qué queremos ser, sería una persona trans. Y es importante esto, ya entrar al aula sabiendo que eso es algo que
si bien poco a poco empieza a estar más en tema, sigue habiendo una hegemonía cis, y sigue habiendo muchísima discriminación y violencia hacia las personas trans. Y esta es una cuestión que me parece súper importante que, sobre todo las personas cis, hagamos el ejercicio de formarnos o de deformarnos o de deconstruirnos o de destruirnos directamente, porque siempre tenemos estas prácticas cisexistas, o sea, prácticas que suponen que todo el mundo tiene identidades cis y no identidades trans, y todas las múltiples violencias que eso genera, simplemente por no cuestionarnos y no pensarnos en esa diversidad corporal y de identidades que tenemos. Sobre este tema también podríamos hablar mucho y sería más adecuado que hable una persona trans, no una persona cis como yo, pero al menos quería dejar planteado esa pregunta, ese cuestionamiento, porque así como ya no damos por supuesta la heterosexualidad, ya, bueno, o al menos quiero creer que ya no se da tan por supuesta la heterosexualidad de las personas, sí se sigue dando por supuesta las identidades cis, o sea, las que no son identidades trans. Entonces ese también es un ejercicio de reconocer en la educación que recibimos y en la educación que brindamos o que vamos a brindar, bueno, por dónde se nos cuelan estos preconceptos que tenemos. Una última cuestión que me gustaría como decir con respecto a esto de respetar la diversidad, que muchas veces suena como políticamente correcto, bueno, cada uno que sea lo que quiera, yo no tengo ningún problema, y aparecen frases como yo tolero o acepto que los demás sean como quieran ser. No sé si les suenan estas frases, pero generalmente se escuchan. Y esto me parece muy conflictivo, porque lo que está haciendo, si yo soy el que tolero, yo soy la que acepto, yo estoy en el lugar correcto y yo soy la que asigno si lo tuyo está bien o mal. Y si soy políticamente correcta, te acepto, te tolero, y si no, no. Bueno, esta idea lo que está construyendo es que sigue habiendo un modelo hegemónico, que es el de mujeres y varones cis, heterosexuales. Esa sería la norma, sigue reproduciendo esa norma, y todo lo que está por afuera de eso, vemos si lo aceptamos o si no lo aceptamos o si lo toleramos. La idea de tolerancia refiere a algo que en verdad no me gusta, pero me lo aguanto, ¿no? Lo bueno, lo sostengo igual. Entonces es importante cuando, sobre todo en esto, que son cuestiones que no están tan cuestionadas a nivel social en general, bueno, cómo efectivamente estamos incorporando la idea de respetar la diversidad y de que somos diversos. Bueno, nada, solo para dejar planteado eso, ¿no? Bueno, pensemos cuando decimos yo acepto, yo tolero, ¿qué estamos diciendo en verdad? ¿Sí? Que los otros no están mal, que yo estoy bien, pero como soy bueno, te acepto, te integro. No, bueno, somos todos parte de esta sociedad, y en todo caso tendremos que ver con los diferentes intereses que hacemos, cómo manejamos los conflictos. Pero no es que hay uno que está bien y que te otorga o no el poder de ser parte de esa sociedad o no. ¿Sí? Como para plantearlo en relación a este eje de respetar la diversidad. Si bien la ley de educación sexual integral también plantea otros ejes, como no quiero que se haga muy largo, simplemente los voy a enunciar, que tienen que ver con valorar la afectividad, que tiene que ver con poner en juego las emociones y los sentimientos y no negarlos, salir un poco de esta idea de un conocimiento que es emocional, diríamos, sin emociones, sin sentimientos, rígido, duro, acá está el conocimiento y ya, y no me pasa nada con eso. No, poner en juego cómo nos afecta. Nosotros podríamos pensar cómo nos afecta la pandemia de distintos modos y no hacer, bueno, seguimos todo como si nada, hacemos de cuenta, me pongo un barbijo y sigo como si nada. No, bueno, hay un montón de emociones alrededor de la situación histórica que estamos viviendo, que es importante que estén en juego también en el aula. La ESI también propone ejercer nuestros derechos, desde quienes están estudiando el profesorado para ser docentes y quienes ya son docentes, también tiene que ver con no vulnerar esos derechos y dar las herramientas para que quienes están estudiando en la primaria, en el secundario, o incluso quienes hoy son estudiantes en el profesorado, puedan ejercer esos derechos. Por ejemplo, que desde este profesorado en particular
se esté pensando mucho en la educación sexual integral es un modo de que los estudiantes puedan ejercer su derecho a conocer sobre la ESI, ¿no? Que no es algo que pasa en todos los profesorados del país. Pasan muchos, pero no en todos. Entonces, esto puede tener como distintos niveles de aplicación, pero por ejemplo, esto que se piensa en la ESI es ejercer el derecho que tienen todos los educandos a recibir este tipo de educación. Y por el último eje, que tiene que ver con cuidar el cuerpo y la salud, a modo muy general, pero lo que va a plantear también es no pensar la salud solamente en términos físicos, biológicos, sino también en términos, en la definición de la OMS, que es una definición ampliada de salud que tiene que ver con los aspectos psicológicos, sociales y culturales. Es decir, que no se reduce a la salud como contraposición de la enfermedad y así me duele un lugar del cuerpo todo compartimentado o individualmente, sino poder pensar la salud también en términos sociales, en términos psicológicos, en términos ambientales, no es lo mismo si vivo al lado del riachuelo que está contaminado o no. Bueno, es muy amplio, pero simplemente lo quiero dejar planteado, porque es un eje que también desde las ciencias sociales pareciera ser que, bueno, esto sí va para la biología, no tenemos nada que decir, y no es así. ¿Sí? Si yo vivo sobre un suelo, por una toma de tierras, o en un barrio muy precario, que es un suelo que está sobre un basural, bueno, desde las ciencias sociales, desde el eje ambiental, también podemos pensar qué ocurre allí con la salud. ¿Sí? Lo dejo planteado, pero quiero ir avanzando para que no se vaya mucho a la hora. Y quiero centrarme un poco en la geografía escolar para ver después cómo hacemos este cruce de lo que yo les venía diciendo sobre la ESI y la geografía efectiva en el aula y bien concreta, la geografía escolar. Para esto me gustaría hacer como un breve repasito de cómo se fue desarrollando la geografía en la escuela, qué funciones cumplió y qué funciones cumple o se intenta que cumpla. Y para eso me parece importante recordar que la geografía más escolar tradicional surgió con la conformación de los Estados-nación y que la función que tenía la geografía en ese momento era conocer el territorio nacional, así como nos enseñaban el himno, ¿no? Esta idea de la escuela para formar a los ciudadanos en igualdad y que todos sepamos el himno nacional, los símbolos patrios. Bueno, la geografía ahí tenía un rol fundamental en conocer el territorio, conocer los límites, que en vez de límites se les decía fronteras, ¿no? Y se estudiaban todas las guerras con los países limítrofes en vez de pensar en una patria grande, por ejemplo. Conocer a dónde están las montañas, a dónde están los ríos, todas las condiciones físico-naturales de ese territorio nacional que había que conocer y sentirlo como propio. Y esto estaba basado en una idea de la enseñanza en donde quien era estudiante no tenía un rol activo, sino más bien pasivo, en el sentido que, bueno, recibía toda esa información, la repetía de memoria, se estudiaba, bueno, tal río queda en tal lugar, tal montaña queda en tal lugar, ¿sí? Todos los relieves, demás. Se estudiaba de memoria, después se rendía el examen y listo. Y la idea un poco de aprendizaje quedaba relegada a eso, a repetir de memoria cuestiones que no sé ustedes, pero al menos a mí rendía el examen y al día siguiente me los olvidaba, porque no era un aprendizaje significativo para mí, justamente porque no me involucraba como estudiante. Podía ser yo o cualquiera de los que están mirando este video o esta charla, y daba lo mismo quién era la persona que repetía esos conocimientos de las condiciones físicas naturales del territorio. Y que a la vez, desde una mirada científica, volviendo a esta idea de la ESI, de proponer conocimientos confiables, científicos, ¿cómo se planteaba la ciencia en ese momento? Bueno, desde un positivismo que decía, bueno, la ciencia es neutral, acá no hay clases sociales, la sociedad no se organiza por géneros, no existen los procesos de racialización, esto es todo objetivo, esto es todo neutral, y el espacio, en ese sentido, parecía como una superficie, un escenario, un contenedor, a donde lo que se hacían era ubicar objetos, ya sean montañas, placas tectónicas, ríos, lo que quieran. Este paradigma fue muy cuestionado y sobre todo post-dictadura y en la década de los 90, la geografía escolar tuvo una renovación importante y pasó a incorporar los planteos científicos de la geografía social y crítica, buscando tener un pensamiento crítico, o sea, interpelar a los estudiantes
que no fueran meros repetidores de ciertos datos, sino que pudieran pensar por sí mismos y tener posturas fundamentadas, ¿no? Los diseños curriculares hablan de formar ciudadanos críticos. Y en esta idea es donde se introducen en los diseños curriculares de geografía más actuales la idea de conflicto, la idea de que no existe algo así como una neutralidad donde todos somos iguales, sino que existen los conflictos sociales por términos de clase, los conflictos en términos de género, ¿sí? Y que eso, digamos, no es algo negativo pensar en términos de conflicto, sino que es explicar cómo funciona la sociedad y a su vez reconocer que el espacio es productor de esa sociedad y también es producto, no es un mero contenedor, sino que juega un rol activo, y de este modo se pasa de una enseñanza más descriptiva a una enseñanza analítica, o sea, lo que busca es darle herramientas a los estudiantes para que puedan pensar la sociedad en la que viven, analizarla, incluso hacer propuestas para mejorarla. Y lo que ocurre es que esta geografía escolar renovada, a mi entender, en términos generales, porque existen propuestas concretas que lo hacen, pero en general no han incorporado la educación sexual integral. O sea, el conflicto parece como en términos de clases sociales, o por ejemplo, un conflicto como muy visto en Argentina, en la geografía escolar de Argentina, tiene que ver con el conflicto de las mineras, por ejemplo. Entonces se muestran, bueno, ¿qué ocurre cuando se instala una minera? Aparecen diferentes actores sociales, los identificamos, ¿no? Está la empresa minera, los gobiernos a distintas escalas, las asambleas locales que están en contra de la minera, los pobladores que están a favor, bueno, se reconocen esos actores sociales, que está buenísimo hacerlo porque muestra justamente cómo funciona la sociedad y la explica. Sin embargo, pareciera ser que la sociedad se explica más por clases sociales que por cuestiones de género o por procesos de racialización. Y es ahí en donde me parece que quienes nos dedicamos a la geografía escolar, ya sea porque ya somos docentes o porque estamos estudiando para hacerlo, o incluso de historia, digamos, de las ciencias sociales en general, porque esta compartimentación también de las ciencias sociales es un poco esquemática, es ahí donde nosotros vamos a cumplir un rol fundamental en pensar, bueno, cómo llevamos la ESI a este paradigma de esta geografía social y crítica. Y una herramienta que tenemos es la ciencia geográfica, o sea, la ciencia académica, que viene incorporando la perspectiva de género desde la década del 70 por lo menos. No en Argentina fue un poco posterior, pero sí desde los países de habla sajona hegemónicos, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, desde la década del 70 la vienen incorporando, y poco a poco distintos países del mundo fueron también desarrollando estas geografías. Si estamos bien con el tiempo, quiero concentrarme acá en explicar un poco estas diferencias que yo planteo entre la geografía de la mujer, la geografía de género y la geografía de las sexualidades, porque podría ser todo lo mismo, pero no lo es porque responde a paradigmas de la sexualidad diferentes. Brevemente, la geografía de la mujer, que son estas primeras geografías que aparecieron, es decir, un momentito, no existe algo así como una ciencia neutral y objetiva. Lo que ustedes, geógrafos científicos, están haciendo es plantear que el punto de vista masculino, cis, heterosexual, blanco, burgués y demás, es un punto de vista universal, o sea, que es así como vivimos y construimos el espacio todas las personas. Y eso está mal, lo van a criticar, van a empezar a mostrar y a visibilizar que las mujeres, van a hablar en singular, como que la mujer no tiene la misma experiencia espacial, no construye el espacio del mismo modo que lo hacen los varones. Si bien esta geografía de la mujer va a pensar en términos binarios, me parece que es importante rescatar el aporte que hacen porque son las primeras que van a empezar a decir, bueno, esta geografía que estamos estudiando, que pareciera ser que no tiene género, en verdad lo que están haciendo es universalizando un determinado punto de vista, que no es común a todas las sociedades. Entonces, por ejemplo, lo que van a estudiar es las pautas de desplazamiento. Van a mostrar, bueno, las mujeres no nos movemos igual por el espacio que los varones. Al menos van a hacer este aporte, aunque sea binario, pero en términos descriptivos. Y ya poner en términos descriptivos algo, poner sobre la mesa, eso después nos va a permitir pasar a una geografía de género. ¿Se acuerdan que había dicho que pensar el género en términos de relaciones, como una categoría relacional? Lo que nos
habilitas a, bueno, esta geografía de género, a explicar esas desigualdades que anteriormente quienes se dedicaban a desarrollar la geografía de la mujer habían puesto sobre la mesa. Entonces empiezan a explicar, bueno, las mujeres no se mueven del mismo modo, por ejemplo, en los espacios urbanos, o no tienen la misma percepción de los espacios urbanos, que también rurales, los varones que las mujeres, porque existen desigualdades de género. Y a la vez van a empezar a aparecer otros temas que pueden abordar la geografía, como puede ser la violencia de género. Pensar, bueno, qué recorridos hacen las mujeres cuando están en una situación de violencia de género. Es lo mismo pensar el hábitat, la vivienda, para aquellas personas que están en una situación de violencia de género, que desesperadamente necesitan irse de su hogar, que las que no. ¿Cómo perciben el espacio esas personas? Y posteriormente, ya entrada la década de los 80, pero sobre todo en el siglo XXI, con los aportes de la teoría queer, se van a desarrollar lo que llamamos geografías de las sexualidades. Si ustedes se dan cuenta, acá pasamos a hablar de geografías en plural. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué pasamos a hablar en plural? Justamente porque lo que empezamos a hablar es de que hay múltiples geografías. Que esta mirada binaria de varones y mujeres, si bien es válida, digamos, en un comienzo, criticar ese punto de vista masculino como el universal, bueno, tampoco es que dentro de los varones todos son iguales y dentro de las mujeres todas somos iguales. Tenemos diferencias de clase, diferencias de dónde nacemos, de lenguas que hablamos, bueno, multiplicidades, ¿no?, de diferencias. Y reconocer todas esas diferencias nos permite complejizar aún más esa realidad espacial que enseñamos o que vamos a enseñar en las clases de geografía. Y a la vez permite visualizar nuevos temas o problemas que puede pensar la geografía, como son las geografías lesbianas, cómo se construyen los espacios homosexuales, los espacios transgéneros y travestis, y sobre todo también introducir el deseo, ¿no? Algo que la ESI también valora mucho. Hay una frase muy linda que tiene que ver con que la ESI lo que propone es introducir el placer en las aulas, o busca que aparezca el placer, el disfrute, el goce en las aulas, y estas geografías de las sexualidades nos van a permitir eso, pensar qué espacialidades vinculadas al disfrute, al goce, al deseo, también se pueden generar. Si ustedes ven, esto marca un cambio de paradigma importante con respecto a la geografía de género y sobre todo con la geografía de la mujer. Y es desde ahí en donde podemos tomar herramientas para pasar a una geografía escolar. ¿De qué manera? Bueno, en el libro que Alejandra les contaba al principio, tenemos muchísimos ejemplos. Yo solamente traje 2 aquí para que podamos pensarlos. Pero después también, si hay preguntas, podemos pensar nuevos ejemplos. Pero empecemos por estos 2. Uno tiene que ver con las pirámides de población. Esto está sacado de un manual en el año 2019, o sea, súper actual. Si nosotros agarramos cualquier manual de geografía, que es la herramienta que tenemos muchos docentes, porque convengamos que las condiciones en las que damos clases son muy precarias, mucho más en pandemia, pero en general ya en precarias, tomamos muchas horas docentes para tener un salario más o menos digno. Entonces, bueno, ¿qué hago? Agarro el manual, agarro algún recurso que alguien me pasó y armo la clase en modo que puedo, por supuesto con mucha dedicación, pero digamos que el manual escolar sigue siendo una herramienta muy utilizada en las escuelas porque nos permite organizar los contenidos, nos da herramientas bien concretas para llevar al aula. Pero lo que yo les propongo es que miremos o empecemos a mirar con esas preguntas que les planteaba al principio, empecemos a cuestionar un poco, bueno, ¿qué estamos enseñando cuando sacamos la fotocopia a pirámides de población o les subimos y damos clases virtuales una pirámide de población a los chicos y a las chicas? Bueno, ¿qué estamos mirando? Si ustedes miran estas pirámides de población, lo que están planteando es que las sociedades se organizan en hombres y mujeres. Reproducimos esa mirada dicotómica, porque acá no lo dice, pero están pensando en hombres cisgénero y en mujeres cisgénero. No están pensando en hombres y mujeres trans. Y todo eso que no es dicho son, por un lado, supuestos que hay que poner sobre la mesa, hay que empezar a decir, así como esas primeras geógrafas feministas dijeron, bueno, espera, las mujeres existimos, las geógrafas estamos acá. Bueno, eso tenemos que empezar a hacerlo también, poder revisar qué supuestos tenemos. Y a su vez, estos son de Haití, de Canadá los ejemplos, pero si tuviéramos una pirámide de población de Argentina,
Y luego de pirámides de población siempre se enseña en los indicadores demográficos. Seguramente hablaríamos de qué es la esperanza de vida, les enseñamos cuál es la definición de esperanza de vida, y diríamos que en Argentina la esperanza de vida al nacer es de 75 años en promedio. Ahora bien, ese dato está pensando en la población cisgénero. La población trans no tiene una esperanza de vida de 75 años. La esperanza de vida en la población trans es de 35 o 40 años, según los estudios, y que tampoco tenemos tanta información. Y eso es importante, porque si nosotros vamos por el mundo diciendo, vamos clase a clase de geografía, o en los institutos de profesorado diciendo, bueno, la esperanza de vida en Argentina es de 75 años, estamos negando que la población no es, o sea, estamos diciendo la población es cisgénero, y no estamos reconociendo ese respeto a la diversidad que planteaba un segundo eje de la ESI, que tiene que ver con reconocernos diversos. Y, por ejemplo, podríamos incorporar junto a estas pirámides de población, no digo que hay que descartarlas y tirarlas a la basura, lo que digo es que hay que leerlas de manera crítica y convocar a los estudiantes a esa lectura crítica que propone esta renovación de la geografía escolar desde la década del 80 en adelante. Entonces, si nosotros esto lo complementamos con indicadores demográficos específicos para la población trans, bueno, ahí empezamos a abrir el panorama. Y a la vez, las personas trans que están en nuestras escuelas, que son parte de nuestra sociedad, como lo somos las personas cis, se pueden ver reconocidas. Imagínense la vulneración de derechos y la violencia que implica que en el material que me dio el profe o la profe, yo no existo, yo no estoy. ¿Sí? Y a la vez, por ejemplo, empezar a hablar de la esperanza de vida al nacer de la población trans y mostrar que es hasta los 35 o 40 años en Argentina, nos abre el panorama a poder pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuáles son las múltiples violencias que van sufriendo estas personas por las cuales, o sobre las que se ejercen estas personas, por las cuales solo acceden a esa edad de vida? Y ahí desde la geografía podemos pensar de qué espacios son excluidos. Del sistema de salud, los espacios escolares, ¿sí? Entonces, y pensando, por ejemplo, en el eje de reconocer nuestros derechos, podemos hablar del cupo laboral travesti trans. Se ve como de un simple ejercicio que es cuestionar, mirar de manera crítica una pirámide de población, se nos abre un panorama muy amplio para pensar la ESI. Otro ejemplo breve, y ya termino de hablar, a ver, así empezamos un poco de intercambio, si hay preguntas, tiene que ver, por ejemplo, con pensar las migraciones. Esta imagen también la saqué de manual reciente, y esta es la imagen que muestra. Si nosotros vemos migraciones y vemos esta imagen, no sé si ustedes ven, pero al menos todos tienen una expresión de género masculina. Sin embargo, las migraciones vienen mostrando un proceso de feminización de hace varias décadas ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de migraciones, y en el manual me dice siempre el ejemplo, Juan migró de no sé dónde a no sé dónde, y todos los ejemplos que me dan son de personas, de hombres cis, bueno, primero que dejamos de dar cuenta de la realidad, que es lo que vienen a hacer las ciencias sociales, bueno, toda la enseñanza en verdad, pero las ciencias sociales en particular, la geografía específicamente, lo que viene a hacer es a enseñarnos la realidad, a poder interpretarla, mostrarnos, es la ventana al mundo, ¿no? Pensémonos cuando estábamos en la primaria o en el secundario. Bueno, lo que nos enseñaban ahí tenía un valor de verdad muy importante. Entonces, incorporar, por ejemplo, o reconocer la perspectiva de género, que es el primer eje que plantea la educación sexual integral, en este caso de las migraciones, sería hablar del proceso de feminización de las migraciones, pensar cuán representativa es efectivamente esta imagen y los ejemplos, el texto que podría estar aquí acompañando, que si todos los ejemplos son de varones. ¿Sí? Simplemente con hacer eso, desde mi modo de ver, estamos dando un primer paso en incorporar la ESI en temas bien concretos de geografía. ¿Es abarcativo, exhaustivo? Con esto listo, me voy a casa tranquila, di una clase espectacular de ESI y geografía. Seguramente no, pero es un primer paso, y sobre ese primer paso se pueden dar otros y empezar a tejer estos diálogos entre quienes estamos pensando en la geografía o las ciencias sociales en general para
poder implementar la ESI. Por último, para concluir y tal vez pasar a preguntas, me gustaría dejar planteadas algunas cuestiones que tal vez quienes están mirando ahora mismo este video y quieran comentar en el chat, sería bueno tener como cierto diálogo virtual, aunque sea. La primera, que se las planteé al principio, en verdad, tienen que ver con esta necesidad de tener una actitud reflexiva sobre nosotros mismos para poder implementar la ESI. Si yo no reviso la educación sexual que recibí, si yo no me formo o deformo y empiezo a conocer las teorías de género, la teoría queer, qué se está pensando sobre la sexualidad, si en mis prácticas cotidianas yo tengo actitudes que van en contra de una sexualidad integral, realmente yo, esto es una opinión personal, considero que es muy difícil enseñar desde una ESI de manera comprometida. Yo puedo ir a hablar de mujeres, cuando dijimos que en verdad no era eso, la ESI, y listo, me voy a casa contenta. Bueno, pero si de verdad nos queremos meter, tirar de cabeza la pileta de la ESI, bueno, necesariamente tenemos que revisar todas nuestras prácticas, y esto, lamento decir que es una actitud reflexiva que no se acaba nunca, porque siempre por algún lado se nos cuela alguna idea, alguna preconcepto, alguna concepción que tenemos sobre la sexualidad que responde a modelos que no son el de la Ley de Educación Sexual Integral, a modelos más bien patriarcales, moralizantes, biologicistas. Entonces, me parece que esa necesidad de reflexionar permanentemente sobre nosotras mismas, y no solo sobre las clases en sí, la clase que estoy por dar o la clase que me están dando a ver si yo cuando sea docente quiero tomar esta herramienta o no, sobre nosotras mismas como seres humanos, como sociedad política que constituimos. Por otro lado, incorporar la ESI no tiene que ver con si tengo ganas de hacerlo o no. No, es muy valioso a quienes tienen ganas de hacerlo y que lo llevan a la práctica, pero tiene que ver con garantizar o vulnerar derechos. O sea, la ESI es un derecho, y si yo no incorporo esta perspectiva, seguramente estoy vulnerando el derecho que tienen los educandes de recibir ese tipo de educación sexual. Entonces no es una cuestión como de voluntad, esta docente es recopada y tiene ganas de implementar la ESI, no, es como los lineamientos curriculares, ¿sí? que existen en esa página que yo les decía del Programa Nacional de ESI. Yo no me siento a hablar de cualquier geografía o de lo que yo pienso que es la geografía, tengo ciertos contenidos para dar. Bueno, en la ESI ocurre lo mismo, y es un derecho que tenemos que garantizar como institución educativa. Por último, retomar esta idea, por tercer lugar, retomar esta idea de yo voy al aula con mis creencias, y si no tengo esa actitud reflexiva se van a poner en juego, pero el conocimiento que yo tengo que enseñar tiene que estar validado científicamente, tiene que tener un respaldo. No puedo decir cualquier cosa, ¿sí? No puedo decir, no, el barbijo no sirve para nada en una pandemia. No, está científicamente comprobado que eso es así. Entonces yo no puedo ir al aula y decir lo que yo tengo ganas o cuáles son mis creencias religiosas, que las puedo tener, que pueden ser muy válidas, pueden ser muy legítimas, pero el conocimiento que yo enseño tiene que tener un sustento científico, ¿sí? No puedo dar mi opinión, ¿sí? Lo que yo tengo que enseñar son conocimientos que estén validados científicamente, y sobre eso podemos hacernos un montón de preguntas, porque como veíamos, justamente lo que la geografía crítica hace es cuestionar ese modelo de ciencia como omnipresente, neutral, positivista, ¿no? La ciencia, y con la pandemia lo estamos viendo más que nunca, ¿no? Todo el tiempo la ciencia se está cuestionando y repreguntando y vuelta a preguntar y revisando lo que creía que era válido y lo vamos modificando. Pero es sobre esas preguntas que tenemos que trabajar los contenidos escolares, no sobre cómo yo pienso que funciona el mundo. Y por otro lado, bueno, esto lo dije, pero lo retomo, pensar el rol político que tenemos los docentes, quienes van a ser docentes, cuando estamos enseñando historia, geografía, ciencias sociales, lo que hacemos es mostrar la complejidad de los fenómenos espaciales cuando hablamos de geografía, la complejidad de la realidad, y en ese sentido hay una responsabilidad que me parece importante que tengamos, con la ESI y más allá de la ESI, que tiene que ver con que eso que yo estoy mostrando tiene ese valor de verdad. Los estudiantes van a decir, el mundo es así. Y es por eso justamente
que tengo que revisar qué valida eso que yo estoy diciendo y tiene que ir acompañado de esa actitud reflexiva. Y por último, más a modo de invitación, así como yo les puse estos ejemplos de la pirámide de poblaciones, de migraciones, fue así como escribimos un libro bien concreto con Cecilia Mastro Lorenzo de actividades concretas para llevar al aula, mañana mismo, digamos, sin necesidad de leer muchísimo, teoría y demás, sino que ya se pueden llevar al aula. Y lo hicimos porque vimos esa necesidad y nos animamos a hacerlo. Entonces, un poco la invitación también es animarnos a crear esas herramientas de implementación de la ESI, porque quienes ya son docentes las tienen esas herramientas, porque son docentes justamente, y quienes se están formando en el instituto para ser docentes en un futuro, bueno, justamente están adquiriendo esas herramientas. Entonces, también confiar en esa formación que tenemos y de que somos quienes estamos en el aula y conocemos a los grupos con los que trabajamos, y que quién mejor que nosotros, que estamos ahí y sabemos lo que les pasa a los estudiantes, para crear esas herramientas. Lleva tiempo, implica un trabajo no remunerado, digo, esas condiciones laborales tenemos que revisarlas y mejorarlas, pero al menos me gustaría dejar planteada esa invitación a, bueno, que todos los docentes nos animemos a armar esas herramientas y a compartirlas entre nosotros, porque eso es lo que nos va a hacer producir también un conocimiento desde una geografía escolar que implemente la educación sexual integral. Eso por ahora. Magdalena, si te parece, te paso a comentar algunas cosas que están en el chat. Por ejemplo, surgieron muchas respuestas con respecto a esto de repensar la sexualidad. Había compañeras que decían concebir la sexualidad desde lo cultural y no desde lo biológico, implicaría romper con estereotipos patriarcales impuestos en el tiempo. Y pensando esto que decís de nuestra formación, si bien existe la ley ESI, está sancionada y viene acompañada de bibliografía muchas veces ministerial, propuestas, docentes, ¿sentís que falta puntualmente en geografía más herramientas? Y eso te llevó un poco a escribir también el libro, o ante esta propuesta de las pirámides, ¿faltan datos concretos sobre personas no cis, personas trans, travestis? Hay una compañera que también comentaba que no encontró para hacer una tesis estadísticas integrales para salir de esto clásico, hombres y mujeres. Sí. A ver, yo creo que en la geografía, con respecto a la educación sexual integral, hay cierto vacío, hay una vacancia, por eso también nos propusimos hacer este libro con Cecilia, pero que eso tampoco nos lleva a pensar a decir, bueno, no hay nada, no se puede hacer nada, porque hay muchas docentes que tal vez no sistematizaron en un libro, pero que hace mucho tiempo vienen pensando la educación sexual integral desde la geografía. Por ejemplo, tenemos una referente que es Mónica Colombara, que es una de las pioneras en Argentina, junto a Leticia García, Diana Lan, en pensar estas geografías de la mujer y de género. Y puntualmente Mónica Colombara en la escuela, ella enseña en un profesorado en Adrogué, y por toda zona sur ha siempre pensado cómo cruzar ahora la ESI, pero cuando la ESI no existía, la perspectiva de género con la geografía. Brisa Varela en Luján también permanentemente está generando este tipo de materiales. O sea, esos son como los más cercanos que se me vienen ahora a la mente, pero sé que hay muchas más que están pensándolo. Entonces también me parece que puede ser interesante armar esas redes que siempre son necesarias para poder cruzarnos y dialogar entre quienes estamos desarrollando una geografía desde la ESI. Es cierto igual que faltan herramientas, faltan datos. No sé, por ejemplo, en el censo que se iba a hacer el año pasado, no sé cuándo se va a hacer, pero se introducían preguntas para poder recuperar estadísticas o generar estadísticas en relación a la población trans, que hay muy poco. Pero eso no quiere decir que, bueno, que no podamos nosotros tener una actitud proactiva de, bueno, salir a buscar esas estadísticas, salir a generarlas, o al menos dejar planteado que no existen. O sea, para mí hay como distintos niveles, si se quiere. O sea, una cuestión es, bueno, tomo el manual, aunque tenga o no perspectiva de género, que generalmente no lo tiene, lo llevo al aula y listo. Otro nivel, digamos, puede ser, bueno,
lo cuestiono, lo leo críticamente, lo utilizo, pero de manera crítica, y entonces dejo planteada la necesidad de nuevas estadísticas, y otro nivel ya es, bueno, busco esas estadísticas, si no existen, veo el modo de generarlas, ¿no? También generar instrumentos estadísticos en el aula de geografía también es súper importante y es una herramienta a enseñar. Entonces, si bien hay un vacío, y si bien me parece que no hay tantas propuestas de formación docente en geografía con respecto a la ESI, hay algunas, ¿sí? Y me parece importante resaltarlas porque también surgen del esfuerzo de muchas personas que hace tiempo que vienen hablando de estos temas y que vienen queriendo instalarlos, y que eso me parece que es muy valioso y que también hay que reconocerlo y no decir no hay nada. Pero sí, efectivamente, digamos, si leemos los lineamientos curriculares del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, para geografía quedan cortos. Pero bueno, también hay mucho por hacer y me parece que eso también es positivo porque nos da lugar a las docentes. Después otra compañera preguntaba qué herramientas podemos utilizar para llevar a cabo la ESI en establecimientos religiosos donde se cree que hay una bajada de línea, entre comillas. Sí, en relación a como los establecimientos religiosos, yo creo que depende mucho de cada caso. Digamos, yo conozco muchas escuelas que no, estatales de gestión pública que no son religiosas, y que llevar la ESI era imposible o una tarea muy ardua o ir contra los molinos de viento. Entonces, no necesariamente por ser un establecimiento religioso, eso implica poner trabas a la implementación de la ESI. O sea, depende de cada institución realmente. Por supuesto, sin negar que hay instituciones religiosas, ¿no? Más allá de las creencias, las instituciones que generan discursos, como por ejemplo el que existe la ideología de género y que eso es algo negativo y no sé qué. Lo que yo recomendaría es siempre pensar en red, o sea, ver, es muy difícil como dar una respuesta general, porque justamente depende de cada institución. Entonces, bueno, yo estoy en una institución religiosa. Bueno, primero mirar de manera horizontal. Bueno, mis colegas quieren implementar la ESI, no están formados, quieren pero no se animan, tienen miedo, podríamos ir por acá, por allá. O sea, pensar las estrategias adecuadas a cada espacio, a cada contexto escolar. Y por otro lado, bueno, esto de confundir con bajada de línea, por eso yo hacía mucho hincapié en, no se trata de si yo tengo ganas o no de implementar la ESI, es un derecho que si no se cumple se vulnera. Entonces, me parece que la sanción de la ley ESI nos da un respaldo legal para quienes queremos hablar de estos temas porque estamos convencidas de la necesidad de hacerlo. O sea, nos da la obligación, pero también nos da un respaldo legal a quienes tenemos esa voluntad política de hacerlo, que bueno, digamos, es el texto de la ley en la mano. Por supuesto que después entran las jerarquías y que uno necesita comer y trabajar y que entonces se puede, ¿no?, pelear hasta determinado punto. Digamos, eso depende también de la situación de cada uno y de cada institución, pero me parece que existiendo lineamientos curriculares, una ley de educación sexual integral, bueno, es un respaldo que hasta incluso se puede, digamos, dar vuelta. Bueno, en vez de esa oposición a dar estos temas, podría ser, ojo, podemos tener problemas porque estamos vulnerando derechos si no lo implementamos. Entonces eso se puede volver en contra. Es una respuesta general, lo sé, porque, bueno, justamente depende como de la estrategia que cada institución cada docente en cada institución puede desarrollar. Hablando de esto de garantizar derechos, ¿cómo se vuelve esta tarea de implementar la ESI si en nuestra misma formación no tuvimos esa capacitación? Y preguntarte también si tuviste otros espacios que te ayudaron, alguna militancia feminista, algún espacio de educación no formal que vino a suplantar el rol que el Estado debería hacer como garante de ese derecho. Sí, yo hice el profesorado en la UBA, donde la perspectiva de género fue escasa. Me egresé en el año 2013, o sea, la ley de educación sexual ya existía, a eso me refiero. Y luego un poco, sí, por militancia política, por intereses, ¿no? Y bueno, a mí siempre me interesa conocer siempre un poco más y estar investigando, soy bastante curiosa.
me fui metiendo en diferentes ámbitos, a hacer diferentes cursos, propuestos desde el Estado y de educación no formal, digamos, de distintos ámbitos, hasta que me decidí a hacer el postítulo de educación sexual integral, o sea, es una instancia de formación súper recomendable para quienes ya son docentes, ¿sí? O sea, es necesario tener el título docente, y se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, que dura 2 años, es gratuito. Las docentes, la verdad es que tienen un nivel increíble. Yo creo que todo lo que sé se los debo en gran parte a ellas. Es decir, el cruce entre la geografía y la ESI, yo lo hice por ser docente de geografía y estudiar la ESI y después decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que con quienes cursé, por ejemplo, el postítulo, había muy pocas docentes de geo? Y era medio siempre la rara ahí, ¿no? La que, bueno, saliendo de la norma, que geografía es y qué tiene que ver eso, y bueno, es ponerse a pensar un poco, y justamente, bueno, quienes no recibimos esa educación de base con esta perspectiva, me parece importante que tomemos, digamos, la decisión política y personal de formarnos, de ponernos a leer. A veces puede ser sistematizado en un curso, no sé, de diferentes ámbitos, o puede ser simplemente leer una novela que me hace repensar algunas cuestiones, digo, literatura, después ir a ver una película. El camino que cada una va eligiendo también tiene que ver con los propios intereses. Me parece fundamental que igual desde el Estado se garanticen propuestas de formación docente que escasean, y esto se ve, por ejemplo, en este postítulo que yo les contaba, es solo, o sea, está en la Ciudad de Buenos Aires, y no se pueden inscribir docentes de provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que bancarse, ¿no? Ese viaje todos los sábados, 8:30 de la mañana, durante 2 años, y además hay lista de espera, y no se quieren abrir nuevas cátedras, y todos los años el gobierno de la ciudad lo pone en cuestión si se vuelve a abrir o no. Lo digo como ejemplo, sí, no es que hay un compromiso para que todos los docentes sepamos de ESI. Bueno, yo creo que eso hay que reclamarlo y no hay que dejar de decirlo, pero no hay que quedarnos con, bueno, el Estado no me garantiza estas propuestas de formación sistemáticas, entonces no hago nada. No, bueno, pongámonos a leer nosotros, revisemos nosotros, y hay múltiples caminos que se pueden hacer y que son muy interesantes porque en definitiva también requiere reflexionar sobre la propia vida, y es muy lindo, la verdad es que es un camino con múltiples emociones en esto de valorar la afectividad, eh, pero es muy lindo, la verdad, y se los recomiendo porque abre la cabeza, es otra cosa pensar desde la ESI o sin la ESI. Magda, la verdad que fue un placer enorme escucharte, siempre nos aportás cosas nuevas, es muy enriquecedor conversar con vos, te he escuchado varias veces, te leo mucho, admiro tu formación, tu juventud, tu formación, tu calidad humana bueno, esperemos poder encontrarnos nuevamente más adelante, habiendo transitado un poquito más el año, comprometidos con esto en las aulas, con la educación sexual, con la ESI en las aulas, especialmente en geografía, y sabiendo que cualquier sugerencia o cualquier cosa que necesitemos podemos contar con vos para que nos orientes. Así que te agradezco de corazón, sé que todo hoy es muy complejo en momentos de dispo, como estamos ahora, que en algunos lugares vamos presenciales, en otros no, y en otros presentamos una planilla y en otro 400, y es un momento muy complejo, y que hayas estado en la Semana de la Memoria todavía mucho más, porque para el Departamento de Geografía es el broche de oro, porque también tenemos un compromiso desde el profesorado con nuestra identidad, la memoria, verdad y justicia. Así que gracias, infinitas gracias. Un gustazo haberte escuchado. No, Nos bueno, estamos muchas viendo. gracias. Gracias a ustedes y a quienes estaban del otro lado. El placer fue mío. Gracias.